Somos parte de esta comunidad logística. Somos lo que siempre nos propusimos. Hemos logrado llegar a donde nadie ha llegado. Somos el punto de acceso, un sistema informativo, una plataforma donde los acontecimientos se develan y la comunicación tiene apertura. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Tiempo Logístico, la voz del comercio exterior en los 92.9 MHz. Como siempre, amablemente les saluda a su amigo Paco Tobar. Recuerden darle un like ahí a la página de Facebook de Tiempo Logístico. Se los vamos a agradecer y agradecer, por supuesto, a todos los que así lo han hecho y nos mandan mensajes para que su programa favorito de comercio exterior lleve temas de su interés. Y bueno, nos escuchamos en Guadalajara y en Monterrey, también ustedes lo saben, como Tiempo Logístico, y esto es simple y sencillamente para promover al puerto de Manzanillo y a sus empresarios. Si usted tiene interés en darse a conocer con los importadores y exportadores de estas ciudades, háganmelo saber y con mucho gusto hacemos algún plan. Escríbanme a pacotobar@tiempologístico.com. Y bueno, por supuesto que les tenemos que mandar también un saludo a todos los que nos escuchan en el internet, en la www.tiempologístico.fm. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar de comercio exterior con especialistas, porque realmente así lo son. Nos encontramos con el presidente de la ANIER, Arturo Pérez Ver. Bienvenido. Muchas gracias, Paco. Gracias por la invitación. Un gusto que estés aquí con nosotros, de verdad, por primera vez aquí en Tiempo Logístico. Y bueno, también Luis Enrique Zavala Gallegos, él es vicepresidente ejecutivo también de la ANIER. Bienvenido. Gracias, Paco, nuevamente, y saludos a tu auditorio. Muchísimas gracias, y por supuesto no podía faltar Sergio Quiñones, vicepresidente nacional también de la ANIER. Bienvenido, amigo. Muchas gracias, Paco. Como siempre, un saludo muy afectuoso a todos los radioescuchas. Y bueno, hay diversos temas que necesitamos platicar con ellos. Primeramente, felicitar al nuevo presidente de la ANIER, darle la bienvenida aquí en el puerto de Manzanillo. Por supuesto que siempre serás recibido con las puertas abiertas en esta ciudad, en este puerto, en este ámbito. Y bueno, por supuesto que a más de una persona le agrada que vengas a visitarnos. Gracias. Y esperemos que así sea frecuentemente. Y bueno, para empezar directamente con estos temas, ¿qué opinan los importadores y exportadores de Manzanillo como puerto comercial? Mira, este puerto definitivamente es uno de los puertos, pues, de los más importantes del país. Tuvimos el año pasado una recaudación de 55,000 millones de pesos. Tuvimos 2.4 millones de TEUs, que fue lo que se manejó, con un incremento del 4% conforme a 2003, que fueron 2.3 millones. Entonces es una aduana, es un puerto muy importante, que estamos precisamente observando. Como ANIER estamos aquí presentes porque vemos algunas áreas de oportunidad que queremos trabajar hacia los importadores y exportadores. Correcto. ¿Cuál es tu sensibilidad respecto a este mismo tema, a esta misma pregunta? Pues, como dice nuestro presidente, realmente yo creo que Manzanillo va camino a convertirse en el modelo portuario a nivel nacional. Representa la puerta de entrada para el Pacífico, y recordemos que México realiza gran parte de sus importaciones para abastecer a la industria maquiladora de diversos países de Asia. Los proyectos de modernización son bien vistos por los importadores, y estamos muy contentos porque además es un puerto de mexicanos. Claro, por supuesto, así se debe de pensar, porque realmente todos los puertos son hermanos. Sergio Quiñones, la misma pregunta. Muchas gracias, Paco. Principalmente a Manzanillo se le ve como una plataforma logística que mucha de la industria asiática ha querido trabajar con Manzanillo, porque la comunidad que hay aquí se coordina bastante bien. Nos ha tocado estar visualizando y darle seguimiento a importaciones que a veces vienen urgentes. Como bien sabemos, por aquí pasa la industria automotriz, todos estos insumos que trabajan con el justo a tiempo, y hay veces que el buque viene retrasado. Entonces marca el importador,
de que necesita su mercancía con urgencia, las terminales se preparan con algo que llaman preprogramación. Esto permite mandarles la información de lo que se quiere realizar a la operación, y te permite que se te le dé un trato especial a las mercancías urgentes. Y esto es muy importante que pueda realizarse en el puerto de Manzanillo, porque esto quita los tabús de que si Manzanillo está congestionado, que si Manzanillo es una aduana problemática. Nosotros creemos que cuando se trabaja bien y con los proveedores adecuados de logística, su agente aduanal, la misma terminal, transportista, etcétera, se puede hacer un trabajo súper coordinado que permite despachar las mercancías en 24 horas. Así se viene haciendo para la mayoría de los perecederos, se viene haciendo también para la industria registrada en IMEX, en Index, perdón, y también para todo lo que sea automotriz. Entonces es una aduana súper importante, con mucha experiencia de trabajar en espacios reducidos con grandes cantidades de volumen. Entonces eso hace que las empresas y la gente de Manzanillo son muy eficientes para la operación logística. Pues sí, desde luego un gran aprovechamiento por metro cuadrado que hay en este puerto. Es dinámico, tiene que ser una coordinación muy certera en el caso de todos los actores portuarios, bien coordinada, y por algo seguimos siendo el número 1 en movimiento de carga containerizada anualmente. Y bueno, Anier, ¿cómo ve el desempeño de la aduana de Manzanillo y demás autoridades que intervienen en el comercio exterior, presidente? Fíjate que tuvimos una reunión hace un rato con personal de la aduana de Manzanillo. Sí. Precisamente ya nosotros venimos trabajando de hace unos meses respecto a ciertos casos donde veíamos que había retrasos en cuanto a resolución de los procedimientos. Y esto, como tú sabes, genera demoras, ¿no? En ocasiones teníamos multas de 4,000 pesos y terminamos pagando demoras de casi 400,000 pesos. Entonces sí, enviamos unos casos, en este caso ya estuvimos con la aduana, y bueno, vemos que ya están bastante sensibilizados con el tema, lo tienen como un tema prioritario, donde inclusive de lo que llegamos a aplicar con ellos y concluir fue que ya se van a hacer acuerdos donde si el importador tiene un allanamiento, por ejemplo, de algo de una cantidad no muy alta, nos pueden de 4 a 8 días liberar las mercancías, ¿no? En cuanto a los procedimientos, hicieron un compromiso de 2 meses también, o antes, dependiendo de la urgencia. Entonces ellos tienen ya bastante puntual los casos, los procedimientos, saben la problemática de lo que, bueno, y les explicamos lo que ocasiona que a un importador tengan que pagar demoras. Nosotros no podemos continuar enriqueciendo a almacenadoras ni a empresas navieras con demoras. Las demoras son el enemigo número 1 del importador, claro. Y más si se da por cuestiones donde es una negligencia, ya sea del propio importador, del agente aduanal, del transportista. Te comento que nosotros en ANIER tenemos ahorita un estudio de los últimos 3 años, donde estamos ahorita cuantificando todos los gastos que se han liquidado por parte de los importadores agremiados respecto a demoras, siniestros, robos, multas, y te podría sorprender las cantidades drásticas, millonarias de ese pago de gastos que no están contemplados. Por ejemplo, tenemos importadores que manejan electrónica y tienen márgenes de utilidad del 3 al 6%. Entonces imagínate donde tengas una importación que lo retengas 15 días, 20 días, 30 días de demora, cuando el problema es algo sencillo, pues prácticamente queda fuera su utilidad. Entonces nosotros, recordemos, el importador y el exportador es el actor principal del comercio exterior. Nosotros somos los que tenemos el poder adquisitivo para comprar las mercancías y generar el comercio exterior. Autoridades, agentes aduanales, transportistas, navieros, son auxiliares de nosotros. Nos tienen que apoyar para que nosotros podamos generar ese comercio exterior. Y obviamente si nosotros queremos aumentar la exportación, tenemos que facilitar la importación, ¿sí? Entonces ese fue el tema que platicamos con la aduana. Están muy de la mano con nosotros. También hay una apertura para que al importador se le escuche en las aduanas. Históricamente al importador no se le atendía en las aduanas como debiera ser.
por costumbre, el experto, que en este caso nuestro aliado, que es el agente aduanal, es el que acude ante la aduana. Sin embargo, también encontramos áreas de oportunidad en esa comunicación entre agente aduanal, autoridad, y agente aduanal, importador, autoridad. Y bueno, están con las puertas abiertas de recibir directamente a los importadores, y en su caso la aduana les explique claramente cuál es la problemática, ¿no? Para evitar ahí confusiones de que el problema es por una razón y encuentran que es otra. Entonces las puertas están abiertas para los importadores. Hicimos este compromiso para cualquier problema que quieran atender directamente. La aduana los va a recibir con cita y no forzosamente tiene que ir a la agente aduanal. Directamente el importador lo recibe. Correcto. ¿Y cómo sensibilizas el puerto de Manzanillo para que ustedes como importadores, exportadores incrementen las exportaciones por el puerto de Manzanillo? Como te comentaba, mira, para poder aumentar la exportación tenemos que facilitar la importación. Sí. Entonces, no podemos, el comercio exterior tiene que ser recíproco. Tenemos que facilitar para que entren esos productos de una manera simple, ágil y confiable. Siempre cumpliendo con la normatividad de cualquier país, de México o de cualquier país en la exportación, ¿no? Entonces, es la manera que nosotros tenemos que facilitar. ¿Cómo? Pues atendiendo directamente a las problemáticas de los importadores, platicando con las autoridades a nivel central, a nivel local, ver las áreas de oportunidad y bueno, para poder hacer esas importaciones de una manera más sencilla. Bien, vamos a continuar con esa misma pregunta, por supuesto para Luis Enrique y Sergio Quiñones, pero antes de esto, ¿les parece si vamos a ir a un corte? Vamos a un corte y regresamos aquí en más de Tiempo Logístico. Sí, adelante, Paco. Regresamos. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico. Permanece con nosotros. Todos somos parte de esta gran comunidad. Tiempo Logístico. Continuamos. Bien, muchísimas gracias por seguir sintonizándonos. Estamos aquí de regreso en Tiempo Logístico y antes de irnos al corte, le pregunté al presidente de Lanier cómo ve el desempeño de la aduana de Manzanillo y demás autoridades que intervienen en el comercio exterior. Esa pregunta ya no la respondió él y quisiéramos que Luis Enrique que nos comente ahora respecto a la misma. Bueno, hay que ver, gracias Paco, hay que observar que de la administración de Enrique Peña Nieto una de las preocupaciones que de alguna manera afectaba los niveles de competitividad era lo que ocurría en las aduanas. Entonces, la aduana de Manzanillo muestra una gran actitud e iniciativa para resolver problemas en materia de clasificación, en materia de procedimientos administrativos. Y como se señalaba antes por el licenciado Arturo Pérez, la posibilidad de tener una mayor interacción con los importadores y los exportadores. La aduana de Manzanillo no solamente recibe a gran parte de importadores, sino también representa la salida hacia los países del Pacífico para todas aquellas exportaciones mexicanas en diferentes sectores. Nosotros nos congratulamos de observar cómo hay una preocupación por encontrar que se facilite la gestión, que se resuelvan rápidamente los problemas. Nuestros códigos de fácil, simple en este momento y confiable es el eslogan de la presente administración, es lo que queremos que ocurra en comercio exterior y observamos en estas reuniones que tuvimos en la mañana en la administración de Manzanillo, de que es factible encontrar solución a los problemas. Ciertamente las aduanas han enfrentado problemas de límites presupuestales, de la necesidad de contar con estructuras que les permitan responder a las amplias necesidades de los importadores y exportadores. Y hay noticias que más adelante la aduana irá comunicando en la medida para que los importadores, los agentes aduanales, podamos de alguna manera trabajar con mayor tranquilidad y seguridad en la administración, en el puerto de Manzanillo. Estamos contentos, creemos que puede haber un efecto dominó con otras aduanas, podemos tomar mucho de la experiencia de los despachos que ocurren en la franja fronteriza,
donde hay una mayor dinámica producto pues de la vecindad con los Estados Unidos, y es factible quizás traerlo a los puertos donde las realidades son diferentes, y por consiguiente sí observamos esa intención de colaboración. Esto también hay que recordarlo, está ocurriendo a nivel nacional, y en este momento también está ocurriendo a nivel de presidencia. Presidencia tiene ahorita una consulta en donde trata de encontrar cuáles son aquellas aportaciones que puede haber para mejorar la operación aduanera, y en ese caso creemos que lo que está realizando la administración de Manzanillo es congruente con esa estrategia de país que necesitamos en el comercio exterior. Bien, correcto. Sergio, la misma pregunta, por favor. Muchas gracias, Paco. Seguramente todos hemos visto y vivido además de que la limitante muchas veces de la aduana es su rotación de personal y falta de personal. Sin embargo, calificando al personal que trata de sacar todo el trabajo que tienen que realizar para los despachos, están haciendo pues un excelente trabajo, ¿no? Sin embargo, sí deberían de estar considerando adelantarse a la plantilla, porque actualmente tanto en la infraestructura de las aduanas y la infraestructura de cada una de las autoridades, de cuando presupuestan y hasta que se les entrega ya los recursos, pues ya ha pasado algo de tiempo, de lo cual hace que ya no sean suficientes con lo que ahora se va a estar trabajando, ¿no? Y en infraestructura también nos agrada escuchar de que están haciendo obras de ampliación, están haciendo adecuaciones en la plataforma. Por ejemplo, esto que fue anunciado desde el año pasado, el frigorífico en plataforma para no romper la cadena de frío, que esperemos y quede listo ya en este mismo primer trimestre. Esto es algo que venía pegándole muy duro a todos los que importaban perecederos, ¿no? Porque tocaba reconocimiento, verificación y te regresaban al frigorífico. Eran gastos innecesarios, como comentaba ahorita nuestro presidente, que no están contemplados o no los contempla el importador. Entonces, en resumidas cuentas, yo creo que el desempeño que está teniendo ahorita las diferentes autoridades es bueno, pero hay cosas en las que podemos aún mejorar. Otro de los puntos son autoridades que tienen que venir desde otras ciudades a hacer las revisiones aquí en aduana, ¿no? En los previos que programan los agentes aduanales. Eso también es algo que debería de cambiar, debería de haber sucursales o subdelegaciones de estas dependencias. Por ejemplo, aquí nos hace falta nuevamente un COFEPRIS, un WIDAPI, por darte algunos ejemplos, ¿no? Facilitación, precisamente. ¿Cómo podría la ANIER apoyar al puerto de Manzanillo, presidente? En este caso lo platicamos con ellos, podemos estar trabajando con observadores externos directamente con la aduana y estar interactivamente trabajando con cada caso en particular, ¿no? Básicamente es uno de los puntos que trabajamos, que tocamos el día de hoy con la aduana, que nos acerquemos. ¿Cómo podemos ayudar? Acercándonos como importadores o exportadores, y no le dejemos solamente a la gente toda la carga de la problemática ante un despacho. Entonces esa es la manera que podemos facilitar, que nos acerquemos, que por ejemplo en los despachos aduaneros, en los reconocimientos, esté el personal adecuado, la gente a un lado del importador para tener alguna diligencia, para una notificación, porque muchas veces decimos, bueno, es que la aduana no ha notificado durante un mes. Bueno, sí, es que el día que iba a notificar no había nadie por parte del importador, por parte de la gente aduanal. Entonces, de manera que nosotros también cooperemos con la autoridad y estemos atendiendo lo que es el despacho, es como vamos a facilitar y vamos a apoyar. Como ANIER, como te comento, estando como observadores externos, estando apoyando directamente a los casos. Nosotros, quiero dejar claro, no somos abogados, nosotros solamente somos una asociación fines de lucro y estamos para apoyar ante los importadores, ante las autoridades. En el caso de que quería hacer un detalle con lo que comentaba aquí Sergio,
efectivamente, por ejemplo, aduana está cooperando con toda la facilitación, otras autoridades, pero en el caso de COFEPRIS, pues es inaceptable que no tengan una oficina aquí en el puerto. No es posible que para una revisión tengamos que llamar a la Ciudad de México para que acudan y a hacer la revisión. Y si el día que era la revisión no llegaron tarde o no estuvieron en ese momento, se tiene que volver a posponer. ¿Quién es el afectado? Pues el importador, porque le sigue generando demoras y cargos de almacenaje, ¿no? Entonces sí hay unas áreas de oportunidad que tenemos ahí con COFEPRIS, que ya lo estamos gestionando algunas dirigencias con ellos. También en el caso de Profepa estamos viendo un tema, tenemos perdóneme por interrumpirlo, presidente, aunado a la fuerza que ustedes están teniendo, Anier cada vez va siendo más robusta en este sentido, más fuerza para poder tener, solicitar facilitación en este caso de este tema que dices de la COFEPRIS. Unirse con otras asociaciones como la Asociación de Agentes Aduanales del Puerto de Manzanillo o la misma comunidad portuaria para en conjunto poder lograrlo más. Nosotros siempre tenemos apertura con cualquier asociación. Tenemos temas en común con CAREM, con CLA, con diferentes organizaciones de importadores. Sí, por supuesto, nosotros somos una organización de 72 años de apertura, ¿no? Con todos, nosotros no actuamos de una manera solamente para los importadores de ANIEM. Obviamente nosotros representamos a nuestros gremiados, pero tenemos apertura con las demás organizaciones. Y te comentaba nada más del tema de Profepa. En la parte operativa estamos trabajando bien, sin embargo, a raíz de la modificación que hubo en el diario oficial, donde ya los pagos de derechos se hacen por cada TU, pues estás hablando que un importador de un caso que nos presentó le aumentó al 5,000% sus pagos de derechos, cuando en un BL tenía 200 contenedores, ahora tiene que pagar el pago de derechos por cada contenedor. Es un tema que lo vemos como grave, nosotros lo estamos ya analizando para presentar una propuesta ahí con Profepa de qué manera podemos apoyar a estos importadores, porque sus costos, como te comentaba en el tema de electrónica o en el tema de la madera, los costos, las utilidades son muy bajas, son porcentajes 3, 4, 5%, y esto definitivamente pues dejan de importar y el proceso productivo pues se detiene, ¿no? Correcto. Luis Enrique, ¿cómo es tu panorama al respecto de este tema? Bueno, yo creo que existen de lo que puede hacer la asociación. Nosotros tenemos contacto con las embajadas, con los agregados comerciales de los países donde proviene o a donde enviamos mercancías. Sí. Tenemos también contacto con las diferentes dependencias, con COFEPRIS, Migración, para los efectos cuando hay problemas de menajes, o en el caso de propiedad industrial, LIMPI, o también en el caso de la Procuraduría, la Profepa. Entonces, la ANIER está presente en esos lugares. Recientemente el gobierno tiene un Comité Nacional de Facilitación donde trata de que las diversas dependencias participen. Ojalá y a nivel local, y creo que se debe hacer en Manzanillo, debería haber esas representaciones. Aquella época en donde el importador o el exportador nada más trataba con la aduana, ya se acabó. Ahora muchas de las importaciones prácticamente no graban aranceles porque llegan al amparo de algún tratado o algún programa de gobierno, pero sin embargo tienen que cumplir regulaciones y restricciones no arancelarias. La importancia de que COFEPRIS y el Profepa, el INPI y otras dependencias se acercan puede coadyuvar a facilitar, y obviamente creemos que quien debe dirigir estos esfuerzos debe ser la aduana, porque es el lugar en donde prácticamente se concentran los embarques a donde van a llegar y se van a realizar el despacho aduanero. Si no, no ingresan las mercancías, incluso cuestiones por seguridad nacional por parte de la PGR para combatir actividades ilícitas de piratería o de alguna manera el uso indebido de que puedan venir mercancía de origen ilícito robada en el extranjero. La ANIER puede ser un buen asesor, siempre lo ha sido un órgano de opinión, y en ese sentido apoyaremos, y así lo hemos reiterado, a las autoridades portuarias, como en este caso la aduana de Manzanillo, en todo lo que necesite. Creemos que podemos trabajar en equipo con todos aquellos que conforman la cadena de valor del comercio exterior de México. Correcto, Sergio, para cerrar este segundo segmento, la misma pregunta, por favor, en 2 minutos, si eres tan amable. Claro que sí, Paco. Principalmente, ANIER puede apoyar al puerto de Manzanillo cambiando la visión o el panorama que el importador tiene de este puerto. Hemos visto que
desde que una SCT no le destina recursos, pues los importadores se empiezan a preocupar, dicen, o sea que a lo mejor mis cargas posteriormente van a tener algún problema de saturación, etcétera. Nosotros les explicamos a los importadores que Manzanillo sigue siendo su principal puerto para las mercancías que vengan por Asia, sobre todo en carga contenerizada, y que si gustan podemos ser sus ojos y voz aquí en el puerto a través de la representación para coordinarnos con el resto de sus proveedores, de tal manera de que su embarque salga el día en que se tenía previsto. Y yo creo que con eso es bastante ayuda que se hace al puerto de Manzanillo. Bien, nosotros vamos a un corte, por favor no le cambie, está usted en Tiempo Logístico. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico. Permanece con nosotros. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico. Permanece con nosotros. Bien, muchísimas gracias por seguir sintonizándonos. Estamos de regreso aquí en su programa Tiempo Logístico. Y bueno, para darle velocidad a este asunto que se torna interesante, la charla con la ANIER, la verdad que expertos en la materia y por supuesto demandando cada vez más un servicio más ágil en los puertos, y ahorita en su visita en el puerto de Manzanillo nos están comentando parte de todos estos detalles. Y bueno, para continuar, ¿qué opina ANIER sobre las inversiones federales que habrá en 2016 para otros puertos y ciudades, pero no para Manzanillo? Bueno, esa parte la tiene que evaluar bien el gobierno federal, ya que pues Manzanillo, como te comentaba, fueron 55 mil millones de pesos lo que se recaudó el año pasado, el 2.4 millones de TEUs lo que se manejó. Bueno, pues definitivamente ahí tendríamos que hacer una aportación con el gobierno federal para que se observara la parte por aduana, no por lo que es el estado o la ciudad, sino la aduana es muy importante y tiene que tener participación federal importante, ¿no? Entonces en su momento vamos a hacer una atenta nota al gobierno federal para ver ese punto en específico. Correcto, Luis Enrique. Pues como lo dijo nuestro presidente, sí nos preocupa. Sabemos que el gobierno tiene una política presupuestal ahorita que señalaron como base cero en ánimo de contribuir a resolver un poco la inestabilidad económica que se observa a nivel nacional y a nivel mundial. Pero sin embargo creemos que la contribución del comercio exterior a la economía sigue siendo importante, 62% como lo señaló el licenciado Enrique Peña Nieto. Esto significa que hay áreas que pueden contribuir mucho al desempleo, a solucionar el problema del desempleo, que contribuir a que la economía se reactive, a que nuestras tasas de crecimiento sean envidiables a nivel internacional, y para ello sí estamos haciendo, como reitero, lo decía nuestro presidente, el tratar de señalar a la Secretaría de Comunicaciones que puertos tan importantes o el puerto más importante como Manzanillo debe de tener mayor presupuesto para que genere mayor intercambio, mayor operaciones en el puerto. Bien, Sergio, la misma pregunta, por favor. Muchas gracias, Paco. Primeramente es, como estamos comentando, inaceptable que no se vaya a destinar en recurso federal, ¿no? Por otra parte, ahorita que nos están escuchando nuestros candidatos al gobierno del estado de Colima, pudieran ser de los puntos que pudieran apropiarse para que a través de los legisladores pues se promueva un cambio en la ley para que la repartición para las ciudades que tienen aduana ya no sea a través del predial, sino a través de lo que hacen de recaudación sus aduanas, como bien lo comentaba ahorita nuestro presidente. Correcto. La visión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es desarrollar puertos como Veracruz y Lázaro Cárdenas, porque Manzanillo ya está saturado según para ellos. ¿Ustedes qué opinan al respecto?
Bueno, pues, por lo mismo, si está saturado, pues hay que desarrollarlo. Si hay una saturación, hay que hacer un desarrollo importante. Va lo mismo a la pregunta anterior, ¿no? Tenemos que hacer una nota. Pero ¿lo consideran saturado? Sergio, ¿tú cómo ves en esa parte? La verdad, no lo consideramos saturado. Ha habido importadores que tienen malas experiencias con alguna de las terminales y se llega a generalizar que es el puerto de Manzanillo. Recordemos que hay muy buenos agentes aduanales aquí en el puerto de Manzanillo, pero también algunos de ellos no lo son. Y tal vez, como le platica la película al importador, no es la correcta, echándole tal vez la culpa a las autoridades, a las terminales, y cuando en ocasiones a lo mejor era ineficiencia de la agencia, ¿no? Y así en otras, en diferentes escenarios, hay ocasiones en que una terminal, esa semana en específico, se saturó de buques, pero otras de las terminales tienen libres sus muelles, por lo tanto, no podemos generalizar que el puerto de Manzanillo esté saturado, por lo tanto, estar invirtiendo o desarrollando ahora otros puertos. Yo creo que el puerto de Manzanillo todavía da para más. Recordemos que acabamos de hacer las inversiones para que se duplicara la capacidad del puerto a 4 millones de TEUs, y que aunado a eso tenemos por desarrollar lo que es el puerto de Cuyutlán, donde podemos tal vez empezar a especializar de que en el puerto actual llegue la carga contenerizada, y en el que está en Cuyutlán la carga a granel, como los combustibles, minerales, etcétera, ¿no? Yo creo que sí hay mucho en lo que se pueda trabajar, pero lo que sí no estamos de acuerdo con lo que la SCT a nivel federal comenta de que esté saturado. No estamos de acuerdo. Correcto, muy bien. Tampoco nosotros estamos de acuerdo con ese tema. Quisiera abundar un poco y nada más en ese tema. En Estados Unidos también es un área de oportunidad, por ejemplo PGR, ¿no? PGR debería tener almacenes para las mercancías que embarga precautoriamente o retiene en este caso. Entonces sí hay que hacer una infraestructura, hay que hacer un desarrollo con PGR. En el caso comentaba también Sergio, Cofepris, pues tiene que tener delegaciones aquí. Entonces podemos hablar de una saturación, pero hay dependencias que no tienen ni oficinas aquí en el puerto, ¿no? Entonces yo creo que más saturación es apertura de una infraestructura y un desarrollo para ciertas dependencias, ¿no? Perfecto, bien, muy bien. Ese tema me parece interesante y ojalá sí se tomen cartas en el asunto a la brevedad posible para el crecimiento del puerto de Manzanillo y favoreciendo, por supuesto, el servicio a los usuarios con ustedes. Bueno, el tipo de cambio está subiendo constantemente. ¿Cómo se verá reflejada en el comercio exterior para este año 2016? Mira, todo el tema de moda, ¿no? Mira, el tipo de cambio. Tenemos tres sectores, tres tipos de empresas, ¿no? Tenemos la empresa, por ejemplo, la que compra en el extranjero, importa y vende sus productos directamente. Obviamente es la más afectada, porque el tipo de cambio entonces sube y hay que pagar los impuestos al momento de la importación. Y ahí la venta es precisamente mercancía de procedencia extranjera. Tenemos las empresas donde importan sus productos y luego exportan y se compensan a la exportación. Importaron bajo un tipo de cambio alto, pero a la exportación tienen la compensación. Y por otra parte tenemos a las empresas a las más beneficiadas, en este caso por el tipo de cambio alto, que son las empresas productoras en México, al 100%, o la agroindustria, ¿no? Donde solo hacen la exportación de estos productos y obviamente no tienen necesidad de importar. Si tuviéramos puras empresas como la tercera, bueno, pues el tipo de cambio nos favoreciera al 100%, ¿no? Pero no es así. Entonces, nosotros consideramos que debe haber un tipo de cambio estable. Eso es básicamente la preocupación de nosotros, es que quede estabilizado el tipo de cambio, ¿no? Eso sería el escenario que nosotros plantearíamos. Luis Enrique. Bueno, el tipo de cambio, como bien se señalaba, tiene dos jugadores. Evidentemente, en la medida que la moneda se desliza por esta inestabilidad financiera de carácter internacional, no exclusiva de México, evidentemente encarece las operaciones de importación, se afecta a sectores como el sector de medicamentos, no somos autosuficientes en todos los productos agroindustriales, necesitamos importar el importador no puede de alguna manera
tratar de evadir estas alzas. Puede llegar a acuerdos con los proveedores para mitigar. A ningún importador le interesa incrementar los precios a sabiendas que pudiera tener el problema de que sus inventarios se incrementen. En el caso de las exportaciones, ciertamente en este momento cuando una moneda se abate, pues de alguna manera se hacen más competitivas nuestras exportaciones, pero de acuerdo a lo que vemos en el Fondo Monetario, aunque se habla de un incremento en la tasa de crecimiento a nivel mundial, esta es muy ligera. Tenemos la suerte de tener estados como Texas, como California, que California solamente podría ser considerada casi la quinta economía a nivel mundial, y tenemos algunos estados que están creciendo muy bien en los Estados Unidos, pero no es toda la Unión Americana. Esto significa que pues también hay un cierto límite en esta época para poder aprovecharnos, beneficiarnos de ese beneficio de las exportaciones. Y los acuerdos que tenemos con la Unión Europea, ellos también tienen problemas de recesión económica. Japón, se presume que hasta este año haya alguna mejora en sus economías, pero todavía se denota preocupación en sus principales líderes económicos. Y con Asia y lo que estamos haciendo, pues definitivamente todavía están por concretarse lo del TPP, los acuerdos que se derivan en la PEC. Pero creo que vemos que las iniciativas de Banco de México para utilizar las reservas, la intención del gobierno de tener una reducción presupuestal y la enorme y sin duda importante contribución de las remesas, que de alguna manera están superando los ingresos respecto de lo que generábamos con el petróleo, contribuye de alguna forma a que nuestro mercado interno no se desplome y que tengamos una tasa de crecimiento que, aunque ligera, se estima que puede crecer hasta un 2.6% y quizás un poco al año, aunque de acuerdo a nuestros datos la volatilidad financiera puede ser muy preocupante por los próximos 6 meses. Pero esto es producto de la inestabilidad económica mundial. Bien, la misma pregunta le vamos a hacer a Sergio Quiñones al regresar del siguiente corte. No le cambie, está usted en Tiempo Logístico. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico. Permanece con nosotros. Todos somos parte de esta gran comunidad. Tiempo Logístico. Continuamos. Bien, muchísimas gracias por seguir sintonizándonos. Por supuesto que les tenemos que mandar un saludo a todos los que nos escuchan a través de la www.tiempologístico.fm, donde ahora también nos pueden ver por video, independientemente de escucharnos, como es la tradición en Tiempo Logístico. Y bueno, la pregunta, antes de irnos al corte para abreviar tiempos, Sergio. Muchas gracias, Paco. Principalmente hacer énfasis en que es una situación que está afectando al mundo. No es algo como de lo que vemos que en las redes sociales, que se habla y se critica a nuestro gobierno como si fuera nada más el único afectado al tipo de cambio, ¿no? Bien lo decía Luis Enrique, creemos que están haciendo atinadamente acciones que permiten que no nos vaya tan mal como le va a ir a otros países por esta situación mundial. En lo personal sí me preocupa porque los importadores no están subiendo los precios para el consumidor final por toda la competencia que hay, por lo tanto están asumiendo ese gasto entre sus utilidades, y eso quiere decir que si quedaran tablas, tal vez ya no van a tener recursos para hacer otra compra, sino que se va a prolongar un poquito más. Sí. Recordemos que entre mejor le vaya también a los importadores, esto es un círculo vicioso. Les va mejor, van a estar comprando más.
pero lo del tipo de cambio es la parte preocupante, pero es algo que recalcar que es a nivel mundial. Correcto. Presidente, Anier acompañó al presidente de la República por una gira al Medio Oriente. ¿Cuál es la importancia de esta gira? Pues mira, esta gira afortunadamente fuimos invitados como parte de la delegación empresarial. Pues fuimos invitados a esta gira del 17 al 21 a los países arábigos. Básicamente es fortalecer las oportunidades de inversión, ¿sí? Con esos países. Vamos a estar en Riyadh, Arabia Saudita, Qatar, Dubái y Kuwait. Y presente vamos como parte de la delegación empresarial, ¿no? Va a haber agenda todos los días y vamos a estar observando. Va a estar el secretario de Economía, va a estar el secretario de Hacienda, mismo presidente Peña Nieto y autoridades también de cada uno de esos países, ¿no? Entonces va a ser una gira muy interesante, obviamente, para promover la inversión en México. Y bueno, ya les traeremos resultados ahora a nuestro regreso. Correcto. ¿Qué papel juega la ANIER en el comercio exterior mexicano? Mira, ANIER tiene 72 años. ANIER me ha pasado por todo tipo de situaciones, crisis, una serie. Hemos formado grandes empresas. Se dice muy sencillo, pero manejar una organización, que una organización perdure 72 años, pues algo tiene ANIER que está dejando un sello año con año, ¿no? Me tocó estar con los expresidentes de ANIER, pues unos señorones en el medio, ¿no? Gente que le platica historias muy interesantes. Pero bueno, en el caso de ANIER, por ejemplo, en lo particular, ahorita ANIER está por abrir más de 25 representaciones en China, Taiwán, Vietnam, Camboya y Indonesia. Estamos en un proyecto muy interesante donde estamos abriendo representaciones de ANIER en esos países, con grupos precisamente de esos países, donde el objetivo es recibir al importador, al exportador, al comprador como ANIER, pero en el extranjero, ¿no? Entonces también es algo histórico, donde en menos de 30 días ya estamos haciendo esas representaciones en esos países. Y bueno, como te comento, ANIER está para velar los intereses del importador, del exportador. Pero también quiero comentar, ya ANIER no solamente la conforman importadores y exportadores, ya también la conforman agentes aduanales, navieras, transportistas, abogados, una serie de actores del comercio exterior y reiterando lo que te comentaba en un inicio, ¿no? Recordemos que el importador exportador es el actor principal del comercio exterior, ¿sí? Pues básicamente eso es por mi parte lo que Sergio, puedo comentar. ¿qué opinas al respecto? Sí, muchas gracias. Y bueno, que también un programa de radio también es miembro de ANIER. Así es, sí. Más que nada, primero agradecer esa confianza, Paco, que tienes también en nuestra asociación, porque no somos una asociación en la que nada más sea de puro renombre, ¿no? Somos una asociación, la verdad, muy operativa, de la que nos involucramos con el importador hasta el tuétano de su operación. Es decir, si el importador trae un nuevo proyecto y dice, ¿sabes qué? Esta división aún no la he formado, nosotros le ayudamos a que haga su cálculo del gasto logístico, regulaciones y restricciones que hay que cumplir, o si va a exportar, le ayudamos a investigar en aquel país, a concientizarlo que no nada más es mandar la mercancía y que su comprador tenga una serie de problemas que ya le deje de comprar, ¿no? Le ayudamos a que su comercio exterior vaya seguro. Y llámese importaciones o exportaciones. Y en ANIER también nos enfocamos a, si tiene problemas de comunicación con alguno de sus proveedores, nosotros tenemos el acercamiento y proveedor X, le debes una respuesta a esta empresa, venimos en su representación, y ya es así como hacemos que camine la operación y el proyecto de nuestro afiliado. Hablando de importadores y exportadores, hablando de prestadores de servicios, también les ayudamos a ver un panorama más amplio, les ayudamos también a acercarle a las autoridades. Muchas veces es imposible, a veces, que un importador pequeño o hasta mediano tenga un acercamiento con un secretario de Economía, un subsecretario, un jefe del SAT, y a través de nosotros lo vinculamos en estas reuniones que tenemos mensualmente, y ahí puede exponer alguna situación por la que esté pasando el sector al cual se está dedicando este prestador de servicio o importador o exportador. Entonces el papel de ANIER yo lo vería como que somos
conciliadores en el comercio exterior entre autoridades e importadores, de que se trabaje de manera justa en lo que se tiene que hacer, que el importador, exportador, el prestador de servicio trabaje con las normas y las regulaciones que deba de cumplir, y que la autoridad también no se exceda en lo que le pida a los prestadores de servicio o al importador y exportador. Correcto, Luis Enrique, para cerrar el tema. Pues qué decir de lo que nos dice nuestro presidente nacional y nuestro delegado. La ANIER tiene representaciones prácticamente en toda la República. La ANIER tiene a la fecha 16 delegaciones internacionales. Ya en un evento posterior nuestro presidente se encargará de precisar cuál va a ser el nuevo proyecto en los próximos 3 años. Lo que sí podemos decir es que la ANIER es nacional. Nuestro anterior presidente, el licenciado Luis Roberto Abreu, venía del estado de Campeche. Nuestro actual presidente, el licenciado Arturo Pérez Ver, viene de Baja California. El licenciado Sergio Quiñones es oriundo del estado de Colima, y nos preocupamos que en la asociación no solamente también participemos importadores, exportadores y oferentes de servicios, sino que también las personas y los empresarios que participen realmente representen los intereses regionales. No es una organización centralista, es una organización que cree en la federación, pero al mismo tiempo cree en la colaboración internacional. La importancia del comercio exterior es que nosotros estamos siempre allí. Promovimos que México ingresara al GATT. Siempre señalamos la necesidad de un acuerdo con los Estados Unidos y de que era necesario, siendo nuestro principal proveedor y consumidor de nuestros bienes, nuestro principal cliente en el comercio exterior. También identificamos que con Asia era importante llegar a un acuerdo, con América Latina, con Centroamérica, con el acuerdo de Centroamérica, el acuerdo multilateral de un tratado centroamericano que últimamente pues se terminó de concluir con Panamá, la Alianza del Pacífico y lo que viene del gran proyecto que significa para esta administración del Acuerdo Transpacífico. Y la ANIER está ahí, la ANIER tiene oficinas en esos lugares, la ANIER participa en ello. Creemos que el comercio exterior ha sido el motor de la economía mexicana, por lo menos en la segunda parte del siglo pasado, y ahorita se convierte en importante a partir del éxito de nuestro presidente en las reformas estructurales. Podemos señalar que en este momento las reformas atraviesan una situación del país, pero imaginémonos, cuando ya todo se resuelva la crisis económica, México podrá estar en mejores condiciones, y eso será una de las grandes herencias que dejará el licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de la República Mexicana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio, agradecerle su participación, se nos ha terminado el tiempo, agradecerte. Muchas gracias, Paco, a ti y a todos los radioescuchas que estuvieron atentos al programa, recordándoles que tienen las puertas abiertas ahí en ANIER, ya sea en alguna de las delegaciones o a nivel central, y estamos ahí para ¿En qué teléfono te servirlos. Aquí en Manzanillo sería el ADA 314, teléfono 33-226-10. Correcto, muy bien. Pues, presidente, Arturo, muchísimas gracias por haber participado en Tiempo Logístico y espero que no sea la última. No, muchas gracias a ti, Paco. Ojalá hubiera más programas de estos en alguna otra aduana. Me pareció muy interesante. Honestamente, es la primera vez que me toca ver que existe un programa exclusivamente para el comercio exterior. Se toma como ejemplo para en un futuro proponerlo. Bueno, ya tendremos pláticas que hacer tú y yo más adelante. Luis Enrique, pues yo nuevamente agradecerte que estés otra vez aquí con nosotros. Pues yo quiero agradecer a tu público, a los radioescuchas. Yo creo que este tipo de programas son importantes para nosotros, es un tema especializado, pero te agradecemos que estés haciendo esfuerzos y como acción te damos las gracias también de colaborar en este enorme intento. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, gracias a Aranza, gracias a Lenin y a Carlos en los controles. Se despide de Tiempo Logístico su amigo Paco Tobar. En Tiempo Logístico agradecemos a nuestros patrocinadores y colaboradores, así como a todos los que depositan su confianza en nosotros y a ustedes por estar siempre atentos a la información y acontecimientos de comercio exterior en este programa. Todos somos parte de esta gran comunidad. Todos somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico.